inteligencia artificial, impuestos y auditoría. Recientemente la Secretaría de Hacienda subió a su portal inteligencia artificial en la fiscalización. Pues nos da la idea prácticamente que la inteligencia artificial, el SAT la está utilizando para pues, ver si de alguna forma se están pagando bien los impuestos o bien si no se están pagando en este caso los mismos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial le está diciendo al SAT quiénes son los contribuyentes que pues andan mal desde el punto de vista fiscal. Entonces, pues leímos el documento y la parte importante del documento es prácticamente pues la recaudación que está teniendo a través de la inteligencia artificial. Entonces aquí vemos esta parte interesante. Dice el SAT que ha recuperado 140 mil millones de pesos, 93.6 miles de millones de pesos por actos de fiscalización y 46.3 miles de millones de pesos por eficiencia recaudatoria. Pues aquí lo interesante es que posiblemente sí le está llegando la inteligencia artificial. Entonces, pues lo que hicimos, por ejemplo, en este caso, tratar de que nuestros sistemas también incorporen la inteligencia artificial, obviamente para evitar algún roce y algún problema o algún conflicto con la Secretaría de Hacienda, ya que los impuestos y los recargos, pues sí, son demasiado caros. Bueno, aquí le vamos a dar ejecutar a nuestro sistema y le vamos a dar usuario registrado y aquí le vamos a dar la contraseña que se nos proporcionó en la compra del sistema. Entonces le damos aquí a aceptar y entramos, por ejemplo, en ese caso, aquí a balanza final y tenemos balanza mensual. Aquí en la balanza final, pues no tenemos nada porque, pues, obviamente, pues esto es prácticamente por mes. Primero enero, febrero, marzo, abril. Vamos a recordar un poquito nuestro sistema. Vamos aquí en un menú y nos vamos aquí en las balanzas mensuales. Entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril y pues, obviamente hacemos hincapié en que, por ejemplo, los impuestos pues se van calculando mensualmente. ¿Y cómo se calculan? Pues en función, en este caso, a la balanza mensual. Entonces aquí tenemos los impuestos de enero, de febrero, de marzo, de abril, y hasta llegar en este caso a la balanza del mes de diciembre, que es donde prácticamente la resumen de todos los meses y obviamente la balanza de diciembre nos da la pauta a la declaración anual o, por ejemplo, en este caso a un dictamen financiero, algún CIPRED, etcétera, lo que ustedes gusten. Entonces aquí tenemos la balanza y vamos a recordar un poquito. Aquí simplemente seleccionamos todas las cuentas que obviamente desde la selección para los conocedores de Excel, pues son unas 100 o 1000 cuentas, ¿no? Entonces simplemente le damos en este caso copiar y nos vamos directamente a nuestra balanza. Y simplemente lo que hacemos es, bueno, vamos a ver aquí en este caso en los financieros y aquí en los financieros vemos que ya tenemos prácticamente los financieros del 22, ahora vamos a hacer los financieros del 23. Entonces nos vamos aquí en este caso a nuestra balanza y simplemente le damos botón derecho y pegamos valores. Es importante pegar valores para no arrastrar, en este caso, basura, ya que las balanzas son enormes, pero siempre traen algunas cosas. Le damos aquí botón derecho y pegamos, en este caso, formatos, para, obviamente, lo que hicimos al mapear la balanza o estudiar la balanza para los financieros, pues simplemente las notas, pues simplemente queden integradas y se pasen y nos ayuden más rápido, ¿no? Entonces aquí vamos a los financieros que vimos anteriormente y aquí vimos que ya tenemos incorporada, obviamente, la información del 22-23, los ajustes, reclasificaciones, etcétera, y tenemos los saldos finales, que son los saldos finales ya sea para declaración anual o en este caso para un CIPRED o un dictamen, en este caso eh, financiero. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, lo que vamos a ver dentro de nuestro programa de Excel es que aquí tenemos la parte de complementos. La parte de complementos para los familiarizados en auditoría
pues ya nos da la idea de que el CIPRED es un complemento, ¿no? El ICIP es otro complemento, etcétera, ¿no? Entonces simplemente aquí le damos complementos y aquí le damos, podemos buscar más complementos. Entonces aquí prácticamente nos da todos los complementos que Microsoft nos ofrece como alternativa para utilizar la inteligencia artificial dentro del Excel. Y nos lo incorpora dentro del mismo Excel para que sea sencillo, para que sea fácil, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el más simple, ¿no? Pero obviamente este es en función al conocimiento, ¿no? Pero vamos a utilizar lo básico. Entonces vamos a buscar un editor de fórmulas. ¿Por qué un editor de fórmulas? En el sistema hay cientos de fórmulas. Entonces nosotros necesitamos editar esas fórmulas para dejarlas o cambiarlas de acuerdo a nuestros criterios fiscales. Entonces aquí le pedimos, en este caso, busque. Y entonces aquí ya, por ejemplo, en este caso nos busca el sistema y lo único que tendremos que hacer nosotros es agregar. Aceptamos términos y condiciones y le damos, en este caso, continuar. Y, por ejemplo, en este caso, aquí ya se está instalando, ¿sí? Como si fuera un CIPRED, se está instalando, por ejemplo, en este caso, el sistema. Y obviamente, pues el sistema, en la parte donde se encuentra el mouse, pues ahí va a investigar la fórmula y lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentran los estados financieros, ¿no? Aquí nos vamos, por ejemplo, a la parte de generador. Y aquí en esta parte le vamos a pedir todo lo que nosotros quisiéramos que nos ayudara el Excel a la realización. Como decirle, oye, necesito una fórmula para multiplicar, pues ahí se la vamos a pedir. Que necesito una fórmula para calcular el IVA, pues también se la vamos a pedir. Y obviamente la inteligencia artificial se va a ir alimentando en función a lo que le estemos solicitando poco a poco. Vamos a, vamos a ver algo, por ejemplo, en este caso muy simple y muy sencillo. Vámonos, por ejemplo, a un dictamen, aquí un menú, y nos vamos a auditoría y nos damos un dictamen financiero. Aquí tenemos el dictamen financiero y obviamente pues tenemos dentro del dictamen tenemos las notas o las notas de los estados financieros. Entonces aquí nos vamos a las notas de estados financieros y aquí tenemos esta parte. Aquí tenemos, este es prácticamente el informe largo que antes se hablaba de auditoría, o, por ejemplo, las notas a los estados financieros, que obviamente la Secretaría de Hacienda no lo pide en la formación de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cuadrito y esto que dice, este es para convertir mayúsculas en minúsculas y minúsculas en mayúsculas. Pero nosotros antes se lo pedimos a, por ejemplo, a la inteligencia artificial y decimos, inteligencia artificial, dame una fórmula para yo cambiar mis fórmulas a nivel de mayúsculas y minúsculas a mayúsculas, pero mediante una macro o mediante la fórmula. Entonces le incorporamos a los cuadritos y ya obviamente ya la podemos en este caso aplicar. Por ejemplo, aquí historia objeto de la sociedad, nuestras notas, los estados financieros. Entonces aquí las tenemos en mayúsculas y vamos a convertir a minúsculas. Entonces simplemente aquí le picamos al cuadrito y listo, ya cambió. Ya tenemos en este caso en minúsculas. Si lo queremos, por ejemplo, en este caso cambiar a mayúsculas, simplemente nos vamos al cuadrito, sí que recibió la fórmula que nos dio la inteligencia artificial y ya quedó integrada en el cuadrito y la aplicamos y ya nos cambió otra vez, en este caso, a mayúsculas, ¿no? Ahora, estos cuadritos ya una vez diseñados se pueden utilizar en todo, por ejemplo, en este caso, el libro de auditoría. Otra vez, recordando esto, vamos a ir a menú y nos vamos al índice fiscal. Aquí en el índice fiscal vamos a aceptar y aquí tenemos, por ejemplo, todas las tablas de impuestos que hay que incluirlas para que nos calculen los impuestos, ¿no? Aquí tenemos todo lo relacionado a papeles de trabajo diseñados para IVA y obviamente, pues, hay que verlos antes de diseñar un nuevo papel de trabajo para efectos de la declaración de IVA. Pero aquí la parte interesante es que
El sistema, por ejemplo, tiene actualmente, vamos a ver, 368 cédulas. Y en esas 368 cédulas o papeles de trabajo de impuestos, podemos utilizar la inteligencia artificial o en este caso los cuadritos que en determinado momento vimos. Por ejemplo, volvamos otra vez a nuestro. Vamos a ir otra vez a menú y vamos a ver unas notas, a unos estados financieros de una casa de bolsa. Entonces aquí simplemente vamos a casa y aquí ya tenemos los cuadritos que fueron copiados de allá y los metimos aquí. Ya una vez copiados, pues ya los utilizamos en todas las 300 y tantas cédulas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos notas a los estados financieros con perfectos consolidados, simplemente los tenemos en minúsculas y los deseamos cambiar, en este caso, a mayúsculas. Y simplemente con un clic nos está ayudando la inteligencia artificial a trabajar más fácil y más rápido dentro del Excel. Entonces, aquí hacemos la fórmula o pedimos lo que nos está solicitando, por ejemplo, en este caso el Excel, y este es prácticamente la puerta a la inteligencia artificial que nos va a dar la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, que ocupamos. Vamos a hacer un poco más simple esto. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para efectos de nuestro cálculo del IVA. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ir a menú, nos vamos aquí a declaraciones y aquí tenemos nuestros pagos provisionales, nuestro sistema de pagos provisionales, personas morales, y aquí tenemos personas físicas. Vamos a este. Y aquí, por ejemplo, tenemos los papeles de trabajo que desarrolló el SAT para efecto de llenado de la declaración que le enviamos mes a mes. Entonces aquí la tenemos, pero ya desarrollada en Excel. Y esto prácticamente nos está calculando los impuestos de la balanza del mes de enero. Pero si nosotros nos vamos hacia la derecha, pues aquí tenemos los impuestos de la balanza del mes de febrero, y aquí los impuestos de la balanza del mes de marzo, y así sucesivamente hasta llegar a los impuestos a la balanza con la balanza del mes de diciembre. Y entonces la inteligencia artificial nos ayuda. Por ejemplo, para efecto de utilizar la inteligencia artificial, el SAT está utilizando el CFDI. Pues nosotros también hay que utilizar, en este caso, el CFDI. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar un menú que está en todos lados. Buscamos un menú y buscamos el CFDI, por ejemplo, en este caso, aquí fiscal, y buscamos, por ejemplo, el CFDI. Uno de los CFDIs que nos ayuda mucho en la declaración, en este caso de IVA, que ahora es mensual, y obviamente SAT tarde o temprano no la va a dar prellenada, ¿no? Entonces hay que pues ver esas opciones que tiene el SAT, ¿no? Pues. Aquí nos vamos a la parte de pagos. Entonces, en la parte de pagos, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el CFDI que no nos da cualquier sistema de contabilidad o un gestor, por ejemplo, del SAT o un gestor de CFDI que compremos, por ejemplo, en este caso en el mercado. Entonces aquí tenemos cada uno de los CFDIs que es a nivel de cobros y pagos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el CFDI como nosotros lo queremos en este caso ocupar para efecto de la aplicación, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, en este caso, que en esta parte, el CFDI, cada uno de los CFDIs, esto es texto. Porque no está sumando aquí en esta parte, no está dando 13, significa que son 13 conceptos, pero nosotros necesitamos la suma. Entonces necesitamos que la inteligencia artificial nos ayude en ese pequeño detalles que nos pueden ocasionar un error fiscal o un error de impuestos que podría ser caro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar el Excel y vamos a decirle Excel, vamos aquí a inicio y le decimos, ¿sabes qué? Excel, esto que es texto, conviértemelo a números. Simplemente aquí lo vamos y decimos, ¿sabes qué? Quiero que me conviertas esto a números. Y no nos hace nada el Excel. No nos convirtió este número. Bueno, ahora obviamente los especialistas en Excel, no, pues eso es muy fácil, ¿no? Simplemente nos vamos, en formato de celdas, y aquí en formato de celdas, simplemente le vamos a decir que nos ponga números y que nos dé, por ejemplo, en este caso,
un separador de miles con 2 decimales. Le damos a aceptar y sigue siendo esto texto. Esto puede ser un error en el momento de pagar impuestos. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo aquí, inteligencia artificial, necesito que me cambies texto a números. Y entonces, obviamente, el sistema de inteligencia artificial nos va a dar la fórmula o nos va a dar la macro para en determinado momento utilizarla. Entonces, aquí nos vamos y recordemos nuestro cuadrito, pero obviamente aquí nuestro cuadrito es un poquito diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar lo que es el texto, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, aquí nos vamos poco a poco hacia la derecha. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, nuestro cuadrito, que es similar, nada más que con otros colores, ¿no? Y simplemente aquí le picamos y ya el sistema nos va a cambiar, por ejemplo, en este caso, el texto a números, obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí ya tenemos los números y aquí sumaron 47,000 y tantos pesos, etcétera, que eso es lo que utiliza utilizando la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros inclusive quisiéramos profundizar un poco más a efectos de IVA, por ejemplo, en esta nos vamos aquí, estos son, en este caso, los pagos a cada uno de los CFDIs, y obviamente esto nos sirve para el IVA. Vamos a hacer un poco más ejemplificado esto, tratando de hacerlo más simple. Nos vamos aquí, por ejemplo, a contabilidad, vamos a auditoría y nos vamos en este caso a bancos. Y aquí en bancos, obviamente nos vamos, por ejemplo, en este caso a lo que es las tarjetas bancarias o en este caso los bancos. Y en los bancos, pues obviamente lo que nos interesa para efecto del IVA es, por ejemplo, en este caso los depósitos y en este caso los retiros. Como estamos viendo el CFDI de egresos, pues lo que nos interesa son los egresos, o sea, en este caso los retiros. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el estado de cuentas del mes de enero. Y hoy la inteligencia artificial y la informática, pues simplemente nos convierte en el estado de cuenta en PDF y después de PDF simplemente lo pegamos en el Excel y ya lo tenemos listo para trabajar. Y obviamente que la inteligencia artificial nos ayuda en la declaración de ICR o en la declaración en este caso de IVA. Aquí tenemos por la parte de retiros y tenemos la parte en este caso de depósitos. Vamos, por ejemplo, en este caso, a nuestro CFDI. Vamos a nuestro CFDI, la parte de egresos. Aquí, al igual que vimos anteriormente, aquí tenemos todo el CFDI. Y miren, en el CFDI tenemos prácticamente 64 conceptos de información fiscal o de información que captura el SAT a través de la inteligencia artificial. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí nosotros podemos ver por emisor, por moneda, por dólares, por nacional, por folio, por factura, por todo podemos nosotros también en este caso tener controlado nuestro CFDI y lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Banco 1. Y el Banco 1, aquí tenemos un CFDI que es un pago de un gasto de 23,000 pesos. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros, decirle, inteligencia artificial, ayúdame en hacer esto. La inteligencia artificial no va a hacer nada. Nosotros debemos de pedirle a la inteligencia artificial que haga algo. Entonces, simplemente aquí tenemos una ventanita y, y lo que hace la ventana es ya nos comunica directamente con el estado de cuenta y ya lo único que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, en este caso en el banco, aquí está. Esto es una comunicación directa con el estado de cuenta en la parte de egresos y obviamente hay que seleccionarlo. Y al seleccionarlo, ya la inteligencia artificial, el Excel y lo demás, ya nos van a calcular el IVA. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo, por ejemplo, en este caso al depósito, pues simplemente le van a desglosar el IVA y este desglose va a ser nuestro IVA para efectos de pagar en el mes, en cualquier mes, en enero, febrero, marzo, inclusive a llegar al mes de diciembre. Entonces, pues aquí la inteligencia artificial, pues en sí puede ser no nada, pero si nosotros la aplicamos nuestro uso en nuestros sistemas, pues nos puede ser muy útil. Entonces aquí lo que pues prácticamente les recomiendo es que se hagan de un sistema y empiecen ya a trabajar.
decía un amigo, mañana desearíamos haber empezado hoy. Entonces, hay que empezar hoy y realmente el SAT sí está utilizando la inteligencia artificial en la fiscalización. Entonces, nosotros hay que hacer lo mismo. Y pueden buscar cualquier ayuda para la inteligencia artificial dentro del Excel, pero empiecen simplemente por lo más básico. Entonces, pues esto es algo así a nivel de el uso de la inteligencia artificial dentro del Excel. Y entonces, pues esperemos que nos veamos prontamente en otro video. Y momentáneamente por su atención, pues francamente le doy las gracias. Pues nos vemos francamente en uno próximo. Y por su atención, muchas gracias. Hasta luego y saludos. Y que desee comprar el sistema, pues obviamente tenemos el correo disponible y, y pues hasta un demo lo pueden utilizar. Entonces aquí le damos a salir